Bienvenidos de nuevo, adictos a Sado. La última vez, Kai no solo superó una prueba, saqueó la tienda divina de un NPC, salió con recompensas que literalmente no deberían existir, y dejó al sistema entero confundido y molesto. Después de eso, se apropió de un nuevo escondite, fundó el gremio Sadou, y agregó una pieza peligrosa al tablero, una nueva aliada con su propia agenda de venganza. Y esta vez, Kai finalmente aprende lo que todo jugador de alto nivel descubre tarde o temprano: el botín no se queda en silencio. El territorio no permanece privado. Y en el momento en que tu nombre pesa lo suficiente, la gente empieza a rodearlo como lobos hambrientos. Empecemos. Gran Ciruela estaba de pie en la entrada de la cueva junto a su pequeña llama, sin hacer absolutamente nada productivo durante una hora entera, lo que dejó a Kai bastante desconcertado cuando salió. Él esperaba verla subiendo niveles como todos los demás, no haciendo guardia como un NPC leal que olvidó que podía desconectarse. Resultó que no estaba perdiendo el tiempo, se había quedado allí a propósito, vigilando la salida por si alguien intentaba emboscarlo, porque en este mundo la paranoia ya es puro sentido común. Kai no dijo mucho, pero las acciones hablan más fuerte que los discursos de agradecimiento. De forma casual, le entregó un libro de habilidades que había obtenido en las ruinas, y en el instante en que ella entendió qué era, su cerebro colapsó. Nivel 13. Un escudo mágico de grado platino. Gran Ciruela se quedó inmóvil, lo miró fijamente, y casi explotó en el lugar. Una habilidad así no era solo rara, era básicamente un código de supervivencia, y ella entendía perfectamente lo que significaba. Le agradeció a su hermano mayor como si su vida dependiera de ello, porque, siendo honestos, probablemente así era. Tras una última despedida desde su llama, se dio la vuelta y se fue, todavía procesando la brutal suerte que acababa de golpearla, para bien. El cuerpo de Kai comenzó a disolverse en luz mientras también se desconectaba, decidiendo que incluso los asesinos necesitan una pausa para comer. Pero mientras él llenaba el estómago, el mundo dentro del juego seguía girando. En lo profundo de las ruinas de Ciudad Jiangai, el gremio Caballeros Templarios se encontraba dentro de su nuevo santuario de grado plata. Y por primera vez en mucho tiempo, su líder sonreía como un hombre que creía haber vencido por fin al maldito juego. Lo anunció con orgullo. No era grande, no era lujoso, pero era suyo. Un verdadero hogar. Por fin. El gremio celebró con vítores. No más jefes apareciendo al lado mientras descansaban. No más ser aniquilados mientras se recuperaban. Un lugar acogedor para respirar, recuperarse y sobrevivir entre las ruinas. Y por ese milagro, había un solo nombre al que todos debían agradecer. Yuna. El líder la llamó al frente, y los aplausos estallaron en la sala como si la gente hubiera olvidado cómo sonaba la esperanza. Ella fue quien encontró ese lugar. Los elogios llegaron de todas partes, y Yuna los recibió sonriendo entre el ruido. De pie en la plataforma, que en realidad era un asiento de inodoro, empezó a agradecer a todos los que la ayudaron en su camino hasta ese escondite. Primero agradeció a su maestro, atribuyendo todo al entrenamiento implacable que nunca le permitió aflojar. Luego agradeció a sus amigos, aquellos que extendieron la mano cuando todo estaba en su peor momento. Y después, porque claramente está hecha de otra cosa, agradeció incluso a quienes la odiaban. Las burlas, los insultos, todo eso la había impulsado a volverse más fuerte. Las mujeres del público se llenaron de orgullo, porque una confianza así no nace en lugares seguros. Los ojos de Yuna se llenaron de lágrimas cuando finalmente agradeció a sus padres. Deseó que aún estuvieran vivos. Deseó que pudieran ver en quién se había convertido. Sí, Yuna, eres una gran persona, claro que sí. Y por si no captaste el sarcasmo, lo diré bien claro, es horrible. Tal vez la peor. En fin. Prometió que haría sentir orgullosos a su mamá y a su papá, la estuvieran viendo o no. Justo cuando el daño emocional alcanzó su punto máximo, el líder del gremio intervino, recuperando el protagonismo con cortesía, pero con firmeza. Le pidió que explicara exactamente cómo había superado los obstáculos para encontrar ese escondite. Yuna no mintió. Admitió que todo comenzó con un sueño. En ese sueño, un guerrero poderoso la guiaba, y juntos tomaban el santuario.
Era un sueño borroso, extraño, pero tan real que decidió intentarlo. Había venido hasta allí por un impulso, sin esperar realmente tener éxito. La sala estalló en risas. ¿Un sueño? ¿En serio? Esta chica era graciosa. El líder luchó por mantener la compostura mientras le agradecía el discurso. Luego, en broma, le preguntó si había soñado algo la noche anterior. Yuna se tocó la mejilla y recordó. Sí, había soñado. En ese sueño había un escondite enorme, lleno de gente. Un santuario de grado platino. El gremio volvió a reír, bromeando con que ya estaba planeando la mejora. Tal vez ya era hora de mudarse pronto. Pero el líder sorprendió a todos al ponerse serio. Declaró que era un sueño excelente. Y entonces le entregó la recompensa que había ganado. 1 año de vida intercambiable. Yuna lo agradeció de inmediato. Antes había estado a punto de quedarse sin nada, así que ahora entendía perfectamente lo valioso que era cada día de vida. No como antes, cuando vendió todo para comprar una casa en la vida real. De pronto, el líder del gremio la acercó. Le pasó un brazo por el hombro y le dijo a todos que aprendieran de la dedicación de Yuna. Si trabajaban juntos con un solo corazón, dijo, el gremio no solo sobreviviría, sino que se volvería más fuerte. Con eso, dio por terminada la reunión del día. Suban de nivel. Exploren. Muévanse. Y antes de irse, le pidió personalmente a Yuna que siguiera buscando escondites. Todos contaban con ella. Sus ojos se iluminaron como si acabara de recibir una misión sagrada. Asintió y aceptó sin dudar. Varias horas después, Yuna estaba sola entre las ruinas de Ciudad Jiangai. Con su bastón en la mano y la preocupación brillando en sus ojos, observaba a su alrededor. Seguía la sensación de su sueño, pero el lugar no estaba donde debía. Algo no estaba bien. Lo que ella no sabía era que varios miembros del gremio la estaban siguiendo en secreto. Había notado que vino directo aquí tras la reunión y no pudieron resistirse a ver si realmente estaba persiguiendo ese escondite de grado platino del sueño. Cuando entró en un edificio, ellos la siguieron. Dentro, Yuna avanzó por un túnel, con los nervios gritando. Se parecía a su sueño, pero retorcido, distorsionado, no exactamente igual. Y lo peor, sentía que la observaban. Cerró los ojos, inhaló profundo y se tranquilizó. Se recordó a sí misma que era una clase oculta, sacerdotisa de vida. Nada podía hacerle daño. Entonces abrió los ojos. La vida tenía otros planes. Y gritó con todas sus fuerzas. Un monstruo estaba frente a ella, con los ojos creciendo directamente desde su boca, como si la realidad se hubiera rendido al intentar crear algo normal. El monstruo saltó hacia ella de inmediato. Pero en ese segundo, Yuna se desmayó del miedo. Así que el monstruo la falló, confundido. En cambio, vio a las mujeres escondidas justo frente a él. Y se lanzó contra ellas. Apenas tuvieron tiempo de entrar en pánico antes de que atacara. Una de ellas gritó, ¿qué demonios es ese monstruo? Era asqueroso. Tenían que matarlo, y rápido. Pero antes de que pudieran moverse siquiera, unos tentáculos salieron disparados, envolviendo a una de ellas frente a las demás. Ella se quedó paralizada, y entonces el monstruo hizo algo aún más repugnante. Forzó los tentáculos dentro de su boca. Ese era su patrón, sujetar, invadir la boca, drenar el reloj hasta cero. En segundos, su vida desapareció por completo. Las otras dos lo entendieron al instante. Esa cosa no mataba con golpes ni cortes. Chupaba y borraba el tiempo. Así que corrieron. Pero el monstruo las persiguió, hambriento de más vida. Yuna despertó justo a tiempo para escuchar sus gritos. Giró la cabeza y vio cómo el monstruo se alimentaba de la vida de las mujeres. Entonces hizo algo muy inteligente, tal vez por primera vez en su vida. No volvió a gritar. Corrió. Las dejó allí, con toda su vida drenada por completo. Yuna encontró una escalera de caracol y se lanzó hacia abajo. Tropezando, cayendo. Hasta que se estrelló contra el suelo, de cabeza. Eso debió doler, seguro. El dolor nubló su visión mientras levantaba la mirada.
Y se quedó congelada. Una puerta. Pero no cualquier puerta. Era la puerta. La de su sueño. Era real. El escondite de grado platino. Lo había encontrado. Por fin. Contactó al líder del gremio de inmediato, su mensaje temblando de urgencia. El líder quedó en shock y feliz al mismo tiempo. Le dijo que no se moviera. Ya venía en camino con los demás. Le envió una invitación de grupo para rastrear su posición. Yuna aceptó y se unió al grupo, prometiendo que esperaría. Y entonces lo escuchó. Un sonido detrás de ella. No quería girarse. Pero lo hizo. El monstruo estaba sonriendo. Mirándola fijamente con los ojos que salían de su boca, brillando, feliz por tener más comida. Esa deliciosa vida lista para ser devorada. Como una doble hamburguesa con queso. Pero en ese instante ocurrió algo inesperado. Aunque el miedo intentó aplastarla, apretó los dientes y decidió plantarse. Ya no era la misma persona. Podía derrotarlo. Mientras el monstruo, tan inquietante como siempre, la observaba con la cabeza al revés. Yuna agarró su bastón al ponerse de pie. El poder surgió cuando recordó quién era. Una clase oculta noble. Una sacerdotisa de vida. Atacó primero. Lianas venenosas brotaron del suelo. Envolvieron al monstruo y le arrancaron más de 500 puntos de HP. Yuna se llenó de emoción. Había funcionado. Por fin había usado una habilidad y dañado a un monstruo. De inmediato lanzó niebla venenosa corrupta. Una toxina brutal comenzó a devorar la vida del monstruo, causando alrededor de 170 de daño por tic. La niebla se expandió rápido. Demasiado rápido. La emoción se transformó en terror cuando Yuna se dio cuenta de que el espacio estaba cerrado. El veneno lo llenaba todo. No podía respirar. No había donde huir ni esconderse. Sus ojos casi se salían de sus órbitas. No podía más. Necesitaba respirar. Intentó abanicar el aire, con los pulmones ardiendo. Entonces recordó. Era una sacerdotisa de vida. Tenía un hechizo antídoto. Lo lanzó de inmediato, disipando la niebla, y salvando al monstruo. La criatura la miró fijamente. Sonrió aún más. Incluso parecía confundida. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de humana hacía algo así? Jamás había visto a alguien lanzar veneno, solo para limpiarlo un segundo después. Pero para Yuna ya era demasiado tarde. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando inhaló accidentalmente una última bocanada de veneno. El efecto fue inmediato. Yuna murió. Su cuerpo se convirtió en vida mientras el sistema anunciaba fríamente que se había suicidado. Reapareció en el escondite del gremio. Casi al instante, el líder le escribió, confundido. Ella explicó que había un monstruo y que eso fue lo que la mató. Antes de terminar de escribir, llegó la respuesta. Ya habían llegado. El monstruo estaba muerto. Él preguntó si se refería a la bruja devoradora de almas, el monstruo de grado plata que acababan de derrotar. La pregunta le parecía extraña, porque esa cosa era lenta y tenía ataques muy débiles. Pero era absolutamente letal si te tocaba. Cualquiera que cayera en sus tentáculos perdía toda su vida. Así que el líder no entendía cómo Yuna seguía viva. La respuesta llegó con la sonrisa que lentamente se dibujó en su rostro. Yuna explicó con calma que cuando el monstruo la acorraló, no luchó, eligió algo más inteligente. Se mató primero. Le dijo que en ese momento supo una cosa con certeza, si la tocaba, estaba muerta. Así que tomó la única salida que quedaba. El líder se quedó congelado un segundo, y luego estalló en elogios. La llamó increíble, un genio que había descubierto el único camino a la supervivencia en una situación así. Cuando el pánico golpea, es difícil pensar con claridad, pero ella había mostrado una determinación impresionante. Yuna aceptó los elogios con un agradecimiento educado y le dijo que ya iba de regreso. Pero detrás de ese tono sereno, la emoción hervía. Porque al parecer, las 3 ratas que la habían seguido, la habían insultado, la habían golpeado, y ahora estaban muertas.
Y eso, decidió Yuna, era exactamente lo que merecían por meterse con ella. Poco después, llegó a la entrada del escondite y señaló la enorme puerta de piedra. Le dijo al líder que el escondite de grado platino estaba justo detrás. Él volvió a elogiarla y le prometió una recompensa cuando el gremio reclamara el lugar. Luego su expresión se endureció al girarse hacia sus hombres. Ordenó a Datou que tomara un escuadrón y despejara los alrededores. No quería intrusos cerca. Datou asintió con confianza. Nadie interferiría. Ni siquiera el gremio Sado. Con esa seguridad, el líder señaló la puerta y dio la orden. Cargar. Matar al guardián. Reclamar el escondite. Y convertirlo en su nuevo hogar de grado platino. Los caballeros templarios avanzaron con gritos de batalla. Se animaban unos a otros, saboreando la victoria. Entonces alguien al frente intentó abrir la puerta. No se movió. Informó rápidamente al líder. Este pensó un momento, y entonces lo entendió. Todo escondite tenía un guardián. Y este, era la puerta. Uno de los hombres probó la teoría con un hacha. Aparecieron números de daño. 320 puntos. La multitud estalló en vítores. El líder había tenido razón. Sonriendo con orgullo, declaró que el escondite era un regalo del destino y ordenó destruirlo. Sus hombres obedecieron. Armas golpearon la piedra, el polvo llenó el aire, y el asalto comenzó. Al mismo tiempo, alertas del sistema aparecieron sobre la cabeza de Kai. Su escondite, Tierra de las Almas Purificadas, estaba bajo ataque. La durabilidad de la puerta bajó a 99.3% y seguía descendiendo. La barrera mágica defensiva permanecía intacta. La teletransportación normal estaba bloqueada. Solo la teletransportación de guerra estaba disponible, una vez al día. Kai miró la alerta, confundido pero enfocado. Alguien había encontrado su escondite. Y ahora lo estaban atacando. Montó a su lobo y salió de inmediato, sabiendo que les tomaría una eternidad atravesar la defensa. Iba a ver quién era tan estúpido como para atacar su territorio. Al llegar a las afueras de la Tierra de las Almas Purificadas, algo más llamó su atención. Dos hombres perseguían a una mujer, gritándole que se detuviera y lanzando amenazas. Otro hombre le bloqueó el paso y balanceó una masa con púas. Antes de que pudiera reaccionar, la golpeó y la lanzó por los aires. Un hombre de cabello morado sonrió y activó atadura sagrada. Espadas de energía cayeron del cielo, clavándole manos y piernas, arrancándole un grito de dolor. Se burlaron de ella con calma. Le recordaron que esa zona pertenecía a los caballeros templarios. ¿De verdad pensó que podía entrar a la fuerza? Entre el dolor, ella insistió en que solo estaba pasando. Pero era obvio. Solo buscaban una excusa para robarla. Kai la reconoció de inmediato. Daniela Cruz. Su compañera de trabajo en la vida real. Una buena persona. Incluso lo había advertido antes sobre problemas en el trabajo. Y ahora estaba en peligro. En el momento en que mencionaron su gremio, todo encajó. Los atacantes de su escondite eran los caballeros templarios. El hombre de cabello morado se burló y dijo que si ellos decidían que estaba invadiendo, entonces lo estaba. Las reglas eran lo que ellos decían. Bromearon sobre quién se quedaría con su vida. Y entonces, algo se movió a velocidad relámpago. 3 cabezas cayeron al suelo antes de que la risa terminara de resonar. Kai estaba allí. Calmo. Silencioso. Ella se quedó paralizada, mirando a Sado. ¿Arashado? No, esos ojos, brillaban. Eran los ojos de Kai. Con un chasquido de dedos, activó maldición de la flor carmesí. Lirios araña rojos brotaron de los cadáveres, absorbiendo la vida restante. Kai permaneció en ese resplandor rojo como un verdugo terminando su trabajo. Daniela lo miró, atónita. Una extraña familiaridad oprimía su pecho. Preguntó en voz baja, ¿eres tú? Kai. Las esferas de vida desaparecieron mientras un vórtice azul se abría. Kai se desvaneció en el aire. Desapareció. Ella pensó que debía ser Sado.
No había nadie más capaz de borrar a 3 personas en un instante. Pero si realmente era Sadou, ¿por qué se sentía tan familiar? Se dijo a sí misma que era solo una coincidencia. Aún así, los ojos de Sadou eran idénticos a los de Kai. Pero eso no tenía sentido. Porque si Kai fuera Sadou, nunca habría permitido que su hermana se uniera a un gremio que trataba a sus miembros como esclavos. La escena cambió a la entrada de la Tierra de las Almas Purificadas. El líder de los Caballeros Templarios vio llegar a Sadou y se convirtió al instante en su fan número 1. Los vítores estallaron. Hermano Sadou. El líder le dio una patada a Dato. Habían cometido un crimen imperdonable, se les ordenó vigilar, no robar. Merecían la muerte. Al final, era su culpa por no controlar bien a sus hombres. Agradeció a Sadou por castigarlos y convertirlo en una lección. Dijo que Sadou ya los había salvado antes del asesino sin cabeza, Charon. Al parecer, ahora todo el gremio era fan de Sadou. Decían seguir sus valores. Ahora eran un gremio de luz. Esfuerzo hacia la perfección. Proteger a los débiles. Ser justos. Nada sucio. Nada malvado. Luego se acercó más y le dijo que lo amaba. Pero, ¿por qué estaba allí? Sadou ignoró todo. Hizo una sola pregunta. ¿Estaban atacando un escondite? El rostro del líder se quedó sin color. Balbuceó, preguntando cómo lo sabía. Luego, nervioso, se preguntó si Sadou también lo quería. Los ojos de Sadou brillaron suavemente. Respondió con calma, ese escondite es mío. El silencio aplastó al grupo. El líder casi se petrificó. Sus hombres miraban incrédulos. Sudando, el líder intentó argumentar. Había escuchado que el escondite de Sadou estaba en Ciudad Mágica y que solo se podía tener uno. Un subordinado susurró, líder, puedes registrar escondites a nombre del gremio también. El líder lo aprendió en ese instante. Sadou lo confirmó sin emoción. Tenía escondites tanto en Ciudad Mágica como en Ciudad Jiangai. La realidad cayó como un cielo colapsando. Habían estado invadiendo el territorio de Sadou todo este tiempo. El miedo inundó al grupo. Cerca, Yuna miraba en shock, con lágrimas cayendo. Sadou no había aparecido en su sueño. Entonces, ¿cómo podía pertenecerle ese lugar? El líder de los Caballeros Templarios cayó en una profunda reverencia. Rogó, se disculpó, insistiendo en que no lo sabían. Preguntó desesperado, ¿qué puedo hacer para que nos perdones? Sadou miró el panel holográfico con los reportes de daño. La puerta llevaba un buen rato bajo ataque. Y las reparaciones no iban a salir baratas. Entonces dio el precio como si estuviera pidiendo un café. 500 años de vida. Y suscribirse al canal. Y con eso, todo quedaba perdonado. El líder gritó. ¿500 años? Y con el peso de ese número encima, se desmayó ahí mismo mientras sus hombres entraban en pánico. Uno de sus subordinados lo alcanzó antes de que se estrellara contra el suelo y le rogó a Sadou que bajara el precio. Ellos ya estaban suscritos a Plotoria. Sadou ni parpadeó, solo preguntó si ese idiota tenía idea de cuánto costaba reparar una puerta así. El subordinado admitió que no. La respuesta de Sadou fue simple, entonces cállate. El líder por fin despertó, con la mirada perdida, murmurando sobre lo absurdo del número como si el universo lo hubiera elegido personalmente para humillarlo. Y luego, como si le prendieran un interruptor, la desesperación se convirtió en rabia sin salida. Así que claro, agarró a la razón por la que todo esto pasó en primer lugar. Se lanzó sobre Yuna, la sujetó del frente de su túnica y le gritó si quería destruirlo. ¿Y llevarse al gremio Caballeros Templarios entero con él? Yuna no se defendió. Bajó la mirada, se tragó la vergüenza y dijo en voz baja que era su culpa, que ella los arrastró a este desastre. Luego se giró hacia Sadou como si caminara hacia su propia ejecución. Se ofreció, pidiéndole que la castigara a ella en lugar del gremio. Prometió su vida, su trabajo, todo su futuro. Juró que se volvería su sirvienta y entregaría todo lo que ganara hasta pagar la deuda. Y no se quedó ahí.
Básicamente le dijo que podía golpearla, maldecirla, tratarla como quisiera, lo que fuera, con tal de que perdonara al gremio. El líder y sus hombres la miraron, conmovidos, como si estuvieran viendo un discurso heroico trágico. Pero Sadou les respondió con el equivalente emocional de una pantalla en blanco. Sus ojos brillantes no se apartaron del líder del gremio. Y entonces soltó una sola frase, su nombre real. Sergio Muñiz. Sergio se puso pálido de una forma que gritaba, ¿cómo demonios sabes eso? Tartamudeó, choqueado de que Sadou conociera su identidad real. Sadou no explicó nada. Solo hizo una pregunta fría y simple, ¿Yuna realmente valía 500 años de vida? La cara de Sergio se torció. Y la máscara se le cayó por completo. Una sonrisa furiosa le cruzó la boca, y se abalanzó sobre Yuna como un perro rabioso, gritándole que se largara. El golpe la mandó volando, y él empezó a despotricar, que ella los arrastró a atacar el escondite de Sadou, y encima se atrevía a actuar como una heroína noble. Y cuando Yuna cayó al suelo, el verdadero motivo salió a flote. Ella quería acercarse a Sadou. Y otra vez, su plan fracasó. De pronto, Sergio volvió con Sadou y empezó a rogar de nuevo. Dijo que su gremio era pequeño, que era imposible pagar 500 años. Pero harían lo que fuera que Sadou pidiera. Sadou lo miró como quien ve a una rata negociando por su propia cola. Y entonces, por fin, cedió. Le ofreció un nuevo trato, 100 años de vida por adelantado. Los otros 400 se pagarían entregando a cada miembro del gremio que cargara con estatus de asesino. Cada uno entregado contaría como un año borrado de la deuda. A Sergio se le iluminó la cara como si le hubieran regalado un milagro. Dijo que era facilísimo. Su gremio tenía más de 2000 miembros. Por acá, esto además era perfecto, le ayudaría a limpiar su propio estatus de asesino. Porque matar jugadores marcados como asesinos reduce su penalización. Sergio transfirió el pago de inmediato. Una notificación del sistema confirmó que Sadou recibió 100 años de vida. Sergio le pidió que esperara, y empezó a ladrar órdenes para que todos los miembros con estatus de asesino se reunieran ya. Y mientras el gremio se movía como hormigas, Sadou se enfocó con calma en su propio problema. Apareció un aviso del sistema preguntando si quería gastar 7 días de vida para reparar el escondite dañado. Sadou aceptó sin dudar. Otra notificación lo confirmó, transacción completada, escondite reparado al 100%. Arregló su casa con una semana de vida como quien paga estacionamiento, mientras recibía 100 años a cambio, y además bajaba sus penalizaciones de asesino. Un buen negocio. Entonces por fin reunieron a los miembros con estatus de asesino. 400. Y Sadou no les dio discurso. No negoció. Liberó un vórtice giratorio de energía oscura que los cortó a todos en un solo ataque. El sistema confirmó las muertes, y el suelo se convirtió en un campo de esferas brillantes de vida. Su nivel de asesino bajó de 4 a 3. Sergio aplaudió como si esto fuera un show. Elogió la eficiencia de Sadou y llamó a los muertos problemáticos que merecían castigo por romper las reglas del gremio. Sadou ni se inmutó. Solo le dio a Sergio su siguiente tarea. A partir de ahora, los caballeros templarios vigilarían este escondite. Era, dijo Sadou, la forma perfecta de mantener a sus miembros indisciplinados bajo control. Ordenó turnos de vigilancia y dejó algo clarísimo: si volvían a atacar el escondite, Sergio sería el responsable directo. Sergio aceptó en voz alta, pero por dentro maldijo a Sadou por convertir a su gremio en guardias gratuitos. Y entonces el sistema golpeó a Sadou con otra alerta. Su otro escondite, la Academia Espectral, estaba bajo ataque. La barrera defensiva estaba recibiendo daño, y el sistema le ofrecía su única teletransportación de guerra diaria. La molestia de Sadou se afiló y se volvió enfoque. Al parecer, hoy era día de ir y venir defendiendo escondites. Activó la teletransportación, murmurando qué clase de idiota se atrevería a provocarlo cuando todos sabían que ese lugar era suyo. La luz azul se lo tragó. Y desapareció. En cuanto Sadou se fue, Sergio ordenó de inmediato que su gremio empacara y se largara. Un subordinado le recordó que Sadou había ordenado vigilar el lugar.
Sergio ni fingió que le importaba. Señaló a Yuna, que apenas empezaba a moverse. Dijo que ella vigilaría el escondite sola. Se burló, que ella había soñado con estar ahí, ¿no? Pues ahí estaba su oportunidad. Luego la amenazó, ordenándole que no se moviera y que reportara cualquier problema. Si fallaba, prometió drenarle la vida con sus propias manos. La escena saltó a Ciudad Mágica, a la Academia Espectral, una catedral gótica enorme elevándose de las ruinas como un monumento maldito. Afuera, hombres del Salón Dragón Negro de Ciudad Mágica golpeaban las puertas principales, intentando romper la barrera mágica. La durabilidad de la barrera había bajado hasta 51.7%. Otros observaban a esos idiotas que se atrevían a provocar al mismísimo Shadow. Entonces Shadow se teletransportó directo al caos, apareciendo dentro del escondite como una pesadilla llegando a casa. Desde los muros altos, miró a los atacantes con genuina confusión. No recordaba haberse metido con el Salón Dragón Negro. Así que, ¿por qué eran tan estúpidos como para buscarse un enemigo así? Abajo, el líder del Salón Dragón Negro reunió a sus hombres para un golpe final. Exigió su poder, y juntos lo condensaron en una enorme esfera oscura. Luego la liberó con un grito dramático: llama negra, rompe dragón demoníaco. El impacto golpeó la barrera defensiva y la agrietó aún más. La durabilidad cayó a 13%. Los atacantes rugieron de emoción, convencidos de que la puerta estaba a nada de romperse. Celebraron la vida que iban a robar, cientos de años, por fin al alcance. Y arriba, los ojos de Shadow se entrecerraron. Entendió algo. Estos no eran los cerebros. Eran peones contratados. Se preguntó quién podría odiarlo lo suficiente para montar algo así, y seguir con vida. Y un nombre apareció de inmediato. Dong Fan Yue. De pronto, los atacantes se congelaron al escuchar un sonido extraño que recorrió el aire. Miraron hacia arriba. Y vieron un dragón etéreo gigantesco descendiendo del cielo. Una ola de energía los bañó. Sus cuerpos se bloquearon, sus ojos giraron como si alguien los hubiera hipnotizado hasta dejarlos en pánico absoluto. Alguien señaló hacia arriba, desesperado, y entonces lo vieron. Un meteorito en llamas cayendo directo a sus cabezas. ¿Qué hacía un meteorito en el juego? Se estrelló y explotó, tragándolos en una detonación de la que ni siquiera podían escapar. Un hombre sobrevivió, de alguna manera. Cuando el fuego se disipó, se rió aliviado, presumiendo que el meteorito solo pegó por 3000 de daño y que su build tanque lo había salvado, pero su celebración duró exactamente lo que tarda una cabeza en caer. Unos tentáculos oscuros consumieron su cuerpo y se desintegró como si nunca hubiera existido. Regresó el silencio. Entonces llegó otro grupo. Se quedaron mirando los cadáveres del Salón Dragón Negro, en shock, preguntando quién podría haber hecho algo así. Una chica joven de cabello rosa, con sombrero de bruja, lo adivinó al instante. Tenía que ser el jugador legendario, Shadow. Sus compañeros dudaron, no vieron a nadie. Pero ella insistió, el poder de Shadow no se medía con lógica normal. Podía estar invisible de forma permanente, por lo que sabían. Y desde algún punto invisible, Shadow los observaba en silencio. Los reconoció. Eran del gremio Cúpula Celeste. Y a ella también la reconoció. Jasmine Sang, la dueña de la clase oculta conocida como Pintora de Almas. El dragón y el meteorito no eran invocaciones. Eran pinturas hechas realidad. A diferencia de los magos, la Pintora de Almas no lanzaba hechizos, dibujaba sus habilidades. Y el poder de la habilidad dependía de qué tan bueno fuera el dibujo. Shadow recordaba que esa clase era aterradora en combates masivos como asedios y guerras de equipo, pero frágil si alguien la atrapaba sola. Así que cuando Jasmine Sang habló con respeto, pidiendo hablar con el Senior Shadow, no era solo educación. Era cautela. Porque sabía que él estaba cerca. Entonces, para shock de todos, la voz de Shadow respondió desde el aire vacío, preguntando qué quería. Jasmine Sang se sonrojó un poco y explicó que necesitaba entrar a su escondite para recuperar algo para el avance de su clase. Prometió pagar bien. Y mientras Shadow escuchaba, la pieza que faltaba encajó. En su vida anterior,
el gremio Cúpula Celeste controlaba este escondite. Ahora entendía por qué. Jasmine Sangh debió encontrarlo durante exactamente esta misión. Y una vez más, Sadou se dio cuenta de que su presencia había alterado la historia. En el fondo de su mente, incluso recordó haber visto streams en Twitch, ella y su abuelo, famosos en el mundo gamer. Y ahora la streamer que una vez vio, estaba bajo sus muros, pidiendo permiso para entrar. Don Sangh no era solo un apodo para sonar respetable. Era el fundador del gremio Cúpula Celeste, uno de los gremios más fuertes del país entero. Y bajo su máscara, Kai sintió que se le calentaban las orejas al admitir algo que no necesitaba que nadie supiera. Él sabía todo eso porque antes, era fan. Empujando esa vergüenza al fondo como si jamás hubiera pasado, Kai tomó una decisión. Les dijo que entraran para hablar. Y con esas palabras, las enormes puertas selladas de la Academia Espectral se abrieron lentamente. La oscuridad se abrió como una boca, revelando una entrada inmensa que parecía menos un edificio, y más una advertencia. Dentro de los pasillos góticos, Kai se sentó en un trono enorme, con energía oscura girando alrededor como si fuera un rey. Como un jefe final. Desde arriba, les pidió con calma que explicaran qué querían. Jasmine Sangh dio un paso al frente sin dudar. Explicó que su clase de pintora de almas necesitaba materiales raros para avanzar, materiales que solo existían dentro de la Academia Espectral. Luego agregó que habían escuchado que él una vez vendió un escondite por 2000 años de vida. Así que, naturalmente, ella ofreció comprar este. Su lógica era simple y brutal. Su clase necesitaba una cantidad masiva de esos materiales, y la propiedad era la solución más eficiente. Kai la estudió, impresionado pese a sí mismo. Se preguntó cuánta vida habría acumulado el gremio Cúpula Celeste en tan poco tiempo para hacer una oferta así. Don Sangh, impresionante como siempre. Kai le dijo con franqueza que la Academia Espectral no estaba en venta. Pero tampoco cerró la puerta por completo. Como compromiso, les ofreció permisos de invitado. Acceso gratis al primer piso. Jasmine Sangh ni parpadeó. Contraatacó al instante. Si comprar era imposible, entonces lo rentaría. 500 años de vida por un contrato de renta de 3 años del primer piso. Kai se quedó callado. Y en ese silencio, la verdadera intención se reveló. Se dio cuenta de que ella no necesitaba pagar. Él ya había ofrecido acceso. Lo que significaba que esto no era por los materiales. Era por construir una relación. Con él. Con Sadou. Como si leyera su mente, Jasmine Sangh se inclinó y endulzó el trato. Con una sonrisa traviesa, prometió algo extra. Si él aceptaba, el gremio Cúpula Celeste se encargaría del Salón Dragón Negro de Ciudad Mágica. Los que lo atacaron hace un momento. Por completo. Kai se sorprendió de verdad. Le preguntó si podía decidir iniciar una guerra con otro gremio sin consultar a su abuelo. Jasmine Sangh se rió. Le sorprendió que él incluso supiera de su abuelo. Y luego lo soltó como si nada, su abuelo siempre la escuchaba. Y aplastar un gremio pequeño como el Salón Dragón Negro sería facilísimo. Kai admiró esa decisión a su edad. Y así, aceptó. Jasmine Sangh, al escuchar todo eso, saltó de emoción. Kai le arrojó el contrato de renta. Una notificación del sistema lo confirmó, 500 años de vida transferidos por la renta. Kai les dijo que el primer piso era suyo para usarlo libremente. Y que no se preocuparan por la barrera defensiva. Cualquier daño se repararía automáticamente por la lava de abajo. Problema resuelto. Con el trato cerrado, Jasmine Sangh celebró como si hubiera ganado un torneo. Luego dijo que no volverían a molestarlo y se fueron. Y una vez que entraron al escondite, Kai se permitió una sonrisa pequeña. Jasmine Sangh era aún más energética en persona que en stream. La idea lo hizo sonrojarse bajo la máscara. Se sacudió de inmediato. A trabajar. Kai se dirigió al almacén de su escondite. Su habilidad de intercambio equivalente ya le había rendido muy bien antes. Como el enfriamiento ya había terminado, la activó otra vez. Energía dorada envolvió su mano mientras sacrificaba un objeto. El sistema sonó.
Entrenamiento de inteligencia perdido. Colmillo carmesí adquirido. Una habilidad finalizadora de asesino de rango Jade. Un ataque cuerpo a cuerpo brutal que infligía daño masivo de elemento sangre según la vida faltante. Y lo curaba según el daño causado. Los ojos de Kai se iluminaron. Las habilidades finalizadoras de ruptura eran un cambio total de juego. Las que volteaban una pelea. Se cargaban mientras avanzaba la batalla y, cuando estaban al máximo, podías soltarlas cuando quisieras. El daño base por sí solo era más del doble de su habilidad legendaria más fuerte. Así que, sin pensarlo, gastó puntos de evolución. Colmillo carmesí evolucionó a rango legendario. Más daño. Más curación. Con sus mejoras, un solo golpe ahora podía superar 100.000 de daño. Y aún así le quedaban 555 puntos tras gastar 33. Kai invirtió 500 puntos de evolución en su sigilo pasivo. Evolucionó directo a mítico. El sigilo mejoró brutalmente. Y se activó un nuevo efecto. Mientras estuviera oculto, el drenaje de vida bajaba en 90%. Los ojos de Kai brillaron. Explorar acaba de volverse muchísimo más seguro. En nivel 17, Shadow finalmente equipó su nuevo equipo de rango Jade. Velo. Guantes. Botas. Anillo. Los aumentos de estadísticas lo inundaron. Casi todo su set era ahora rango Jade. Miró su reflejo y frunció el ceño. El equipo de bajo nivel era feo. Así que regresó su apariencia a su diseño limpio por defecto, el outfit negro de sombra, de clase. Ahora sí se veía bien. Con todo mejorado, Kai declaró que era hora de conquistar el siguiente escondite. La escena cortó a la vida real. Los suburbios de Ciudad Mágica. Un vehículo blindado llegó frente a una mansión enorme. 2 guardias armados observaron mientras se detenía. Uno preguntó cuántos trajeron esta vez. La respuesta fue 4. Y los guardias mostraron decepción. Cada día menos gente quería vender su vida. Las puertas se abrieron. Bajaron 4 personas. Un tipo enorme, puro músculo. Un hombre con abrigo largo. Un hombre con traje. Y una joven con capucha. El del abrigo admiró la mansión, diciendo que los compradores debían ser ricos. Un guardia les pidió que esperaran mientras avisaba a Madame Dongfang. El musculoso se quejó de no ser invitado a pasar. El del traje les gritó que se apuraran. Dentro del salón, Dongfang Yue apareció con su hijo. Su mirada era hielo. Confirmó que venían a vender vida. Y les ordenó convertirla en orbes de luz y tirarlos al suelo. El musculoso sonrió con burla. Preguntó si estaba bromeando. No habían visto ni un solo billete. El ojo de Dongfang Yue brilló peligrosamente. Repitió la orden. Entréguenla. O mueran. Más guardias armados salieron, armas levantadas, rodeando a los 4 vendedores. El del abrigo levantó las manos y preguntó qué significaba todo eso. Luego sonrió. Y preguntó si ella pensaba robarlos igual que ellos habían robado a otros. Antes de que la tensión reventara, una energía amarilla atravesó a los guardias, sacándoles las armas de las manos. Dongfang Yue se congeló, se plantó delante de su hijo y los miró, intentando entender qué querían. El hombre del abrigo reveló su clase oculta. Manipulador de insectos. Un enjambre de insectos brillantes estalló a su alrededor. Tenía un bicho capaz de subir de nivel y hacerse más fuerte con equipo. Se rió, llamando la oveja gorda. Al mismo tiempo, los ojos de la mujer con capucha se encendieron de color rosa. Mientras el del abrigo ordenaba a sus compañeros saquear todo lo que esa belleza tuviera, la cacería cambió de dirección. Y ahí termina el capítulo de hoy. Los caballeros templarios siguen en pie, pero ahora están bajo la sombra de Shadow, con Yuna atrapada justo en medio. Una nueva alianza empieza a tomar forma cuando el gremio Shadow y el gremio Cúpula Celeste se cruzan, pero ¿a dónde los va a llevar? Mientras tanto, 4 desconocidos mueven ficha en el mundo real, y Dongfang Yue aprende que los cazadores pueden volverse presa muy rápido. El juego deja de tratarse de niveles y botín, se convierte en quien se atreve a moverse primero.
¿Y la próxima vez? Alguien lo hará. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sado.